Bendiciones, hermanos, aquí en otro programa, otro episodio en nuestro canal, donde estamos estudiando ahora el libro de Daniel con las implicaciones que tiene hoy en día. Y tenemos la parte profética. Estamos hablando de Daniel del capítulo 1 al 6. Estamos la parte donde es histórica, pero del 7 al 12 es la parte profética del libro de Daniel y tiene muchas implicaciones para lo que estamos viviendo hoy en día. También para estudiar el libro de Apocalipsis es necesario entender la importancia del libro de Daniel, porque el libro de Daniel es, como quien dice, una leyenda de lo que es Apocalipsis. No podemos entender el libro de Apocalipsis bien si no estudiamos bien el libro de Daniel y lo podemos entender. Entonces, en el capítulo 7, en el pasado habíamos hablado de las implicaciones de lo que es el reino del anticristo. Entonces, aquí vamos a ver en el capítulo 8, me invito a que lean el capítulo, lo analicen porque es profundo. Entonces, el libro en el capítulo 8 tiene muchas implicaciones con Irán, lo que es hoy en día, anteriormente llamado Persia, que en el 1935 Hitler le cambió del nombre de Persia a Irán. Entonces, Jesús en Mateo 24 hizo referencia a lo que es el libro de Daniel y dice que deje que el que lea entienda, porque vemos que Daniel profetizó unas cosas que iban a pasar después de su tiempo. Dice que esto es para el tiempo del fin. Entonces, el fin de la era, o sea, el fin de diferentes eras, antes de la venida del Mesías, esto va a pasar. Entonces, cada profeta en el Antiguo Testamento profetiza para tres tiempos diferentes. Uno es para su propio tiempo, el otro es para antes de la venida, de la primera venida de Cristo, y el otro es antes de la segunda venida de Cristo. Entonces la profecía en el hebreo son ciclos, no son predicción y cumplimiento, sino son ciclos. Y cada ciclo nos enseña algo del ciclo siguiente. Entonces, vamos a ir al texto y vamos a ir analizando dónde se cumple esta profecía, porque el libro de Daniel es tan preciso que hay alguna gente que dice que no, por la precisión que tiene, no puede haber sido escrito antes de que estas cosas pasaron, pero como el libro de Daniel es palabra de Dios, es inspirado de Dios, es el mismo Dios diciéndonos el futuro desde el pasado. Entonces, por eso es tan preciso, no porque la inteligencia del hombre. Entonces, Daniel estaba en el territorio de lo que es Persia hoy en día, o lo que es Irán. Entonces ahí él recibió esta visión. Dice en Daniel 8:3, dice, alcé mis ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, el más alto creció después. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que Daniel vio en esta visión en la provincia de Elam, que es lo que es parte de lo que es Irán hoy en día. Entonces él vio estos dos cuernos, este carnero que tiene estos dos cuernos. Entonces más adelante nos va a decir que esto es Media y Persia. Son los persas hoy en día, son los iraníes, son los descendientes de los persas. Los descendientes de los medos son los kurdos, lo que se conoce hoy como los kurdos, que no tienen tierra hoy en día. Ellos están dispersados entre Irán, Irak, Turquía y Siria, pero son una población bastante grande. Entonces seguimos leyendo el texto y dice, vi y que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Vemos el imperio persa que hizo lo que quiso. El imperio persa destruyó el imperio babilónico porque Dios lo permitió así. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él en furia y su esperanza. Entonces vamos primero, disculpen, vamos al verso 5.
mientras yo consideraba esto, viendo el carnero, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto a la ribera del río y corrió contra él con furia y con fuerza. Lo que él está viendo aquí, mientras él contemplaba este carnero, vino un macho cabrío y sin tocar la tierra fue y, eh, y mató a este carnero. Entonces ese macho cabrío es una representación del imperio griego y lo que es Alejandro Magno. Y lo que dice que fue sin tocar el piso es la rapidez con la que los ejércitos de Alejandro Magno se movían. Entonces la profecía, vemos aquí, que es tan certera en aquel tiempo. Esto estamos hablando del periodo antes de Cristo y después de Daniel. Pero es tan preciso que hay mucha gente que dice, no, esto no puede ser escrito antes. Entonces, verso 7 dice, y lo que vi que llegó junto al carnero se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él y lo derribó, por tanto, en la tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vemos que el macho cabrío, después que derribó, el imperio persa, el imperio griego derribó el imperio persa, y dice que cuando estaba en su poder, en su mayor poder, dice que se le quebró el cuerno. Y de estos cuernos salieron 4 cuernos. Los cuernos de la Biblia tienen una implicación de lo que son gobiernos. Y ese cuerno que era el estratega de todo es Alejandro Magno. Y si Alejandro Magno murió a la edad de 33, muy probablemente por inmoralidad sexual, cuando por contacto sexual murió de una enfermedad de transmisión sexual, muy probablemente, dicen los historiadores. Hay otra narrativa, pero la más fuerte, la que hace más sentido es esa. Dice el verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, verso 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, cuando Alejandro Magno murió, él no tenía sucesor. Entonces, la causa de esto hizo que el imperio griego se dividiera en 4 diferentes estados, si se puede decir así. Entonces se dividió, y al mismo tiempo cuando se dividió, fueron en lo que trajeron esta división fueron los 4 grandes generales de Alejandro Magno. Entonces tenemos los ptolomeicos para el sur, para el área de Egipto, el área del norte de África. Tenemos los Seleucidas, que es el área de Siria, Medio Oriente. Tenemos se me olvidó otro, pero en especial son 4, pero lo más importante es el Ptolomeico y el Seleucida, lo que entendemos desde la escritura. Entonces de ellos salió uno pequeño, de los 4 cuernos salió uno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora estamos hablando de lo que son los Seleucidas, y hay un carácter, un personaje especial en la historia que es una de las mayores sombras de lo que es el anticristo, y este es Antíoco Epífanes o Antíocos Epifanos. Que sale de los Seleucidas, de lo que es el área de Siria, y en la Biblia también en algunas partes le llama Asirio, y se levantó en contra de la tierra gloriosa. Entonces causó que Israel se volviera helenista, se volviera griego, interpretara
las escrituras de una manera griega y filosofía griega en vez de la manera que Dios había predeterminado. Él helenizó lo que es Jerusalén, puso, eh, puso los dioses Zeus y todo eso en la ciudad, pero hasta cierto tiempo Él le permitió que siguieran adorando en el templo. O sea, muchos de los judíos, ellos o sea, de lo que es el clérigo de aquel tiempo, ellos se fueron, ah, fueron ah, no pusieron oposición, sino que se envolvieron en lo que era eso, pero habían otros que no lo veían de una buena manera esto. Y ahí vamos a amplificar un poco más lo que es adelante. Entonces, en verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces se engrandeció de tal manera, y dice en el verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fueron quitados continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, cuando vemos que Antíocos va por el área de Egipto, esto era para más o menos el tiempo que estaba creciendo el imperio romano. Entonces tuvo un conflicto en Egipto y el imperio, el senador romano lo hizo que volviera para atrás, porque si no, Antíoco el imperio romano le iba a declarar la guerra, pero que Antíoco no podía llevar, pero él se engrandeció, se estaba engrandeciendo más y más. Entonces volvió para atrás furioso. Antíoco estaba furioso porque no podía ver, no pudo hacer lo que él quería. Entonces, ¿qué es lo que causó? Pasando, y hay muchos detalles sobre esto, pero quiero recalcar algunas cosas de la historia que son importantes. Entonces, Antíoco volvió y cuando pasó por Jerusalén, él derribó todas las cosas que tenían que ver con los judíos, sacrificó una cerda en el templo, que eso es abominación según la ley. Entonces, y puso a Zeus, Antíoco se engrandeció y decía que él era Dios y lo que lo tenían que adorar a él. Entonces, esto lo que causó fue la revuelta de los macabeos. Los macabeos son, son parte de lo que es el linaje de sacerdotes del templo. Entonces dice que cuando escucharon esto rasgaron sus ropas, especialmente Judas Macabeo, que de ahí el nombre Judas se hace bastante popular, y le hicieron guerra en contra de él y lo vencieron. Pero él causó, Antíoco causó de que se quitara el sacrificio por un tiempo. Entonces ahí tenemos lo que es la fiesta de Hanukkah, porque es la fiesta de rededicación del templo. Muchos detalles en estas cosas, pero estoy yendo por encimita. Eh, y dice en el verso 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por la tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Estoy hablando de Antíoco Epífanes. Entonces oí un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará esta visión del continuo sacrificio, de la prevaricación asoladora, entregando santuarios y el ejército a ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí está hablando del libro de Apocalipsis, también habla de esto. So que lo que pasó en aquel tiempo tiene mucha implicación y nos enseña de lo que va a pasar en el futuro con el reino del anticristo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. Vino luego, en verso 17, cerca de donde yo estaba, y con la venida me asombré, me postré sobre mi rostro. Pero el que me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión que es para el tiempo, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para qué tiempo es? El tiempo del fin.
y tiene muchas implicaciones para lo que está pasando hoy en día. Mientras, en el verso 18, dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir a fin de la ira. Lo que ha de venir a fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin, otra vez. ¿Cuál es el tiempo de la ira de Dios? Es el día de juicio, que todavía no ha llegado a la tierra. En cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Media, hoy en día, son los descendientes de ellos, de los medos, son los Media y de Persia. Persia es los iraníes, y de Media son los... están viviendo ahí en la tierra. También están los... se me olvidó el nombre ahora. Anyways, en 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, hablando de Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que estos 4 reinos se levantarán esa nación, aunque no con fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos, y en su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y de las mañanas que se ha referido es verdadero, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces aquí está hablando de lo que es Daniel, de la visión de Daniel. Entonces habla de Antíoco Epífanes. Pero Jesucristo no dice en Mateo capítulo 24, dice, lee el profeta Daniel, el que lea, entienda. Y nos habla de la, de la sombra de lo que es el Antíoco Epífanes, de lo que él hizo en la tierra de Israel. Nos enseña de que algo como eso va a pasar en el futuro también. Después de Cristo vino el general romano Tito y destruyó el templo completamente. Y eso era una abominación desoladora también. Pero en el futuro también viene uno que se va a levantar con sagacidad y hará prosperar el engaño en sus manos, y su corazón se engrandecerá. Entonces lo que nos enseña lo que pasó anteriormente con lo que es Antíoco Epífanes va a pasar de nuevo. Lo que está pasando hoy en Irán es parte de esto. Irán lo que quiere es destruir a Israel. Tú te preguntas por qué. Porque el diablo está en control de esa gente, de lo que es el Islam. Y el diablo está en control de eso, y lo que quiere es destruir a los judíos, porque él quiere prevenir, él quiere que no que Israel no esté en su tierra, porque así él puede prevenir que venga el Mesías. Porque para que el Mesías venga, Israel tiene que estar en su tierra. Y de esta manera el diablo está tratando de destruir a Israel, pero no va a poder prosperar. Pero aún así, Israel tiene que aceptar el Mesías.
porque si no lo acepta, va a perecer en el día de juicio. Y dice en Zacarías capítulo 14 que 2/3 de la población de Israel va a ser destruida. Y la que quede va a buscar el Mesías, va a seguir el Mesías. Y otro que es interesante, lo que nos habla de que todas las naciones se van a reunir para ir en contra de Israel. Ezequiel 38-39. Muy importante eso. Entonces ellos van a seguir al anticristo. El anticristo va a engañar como engañó en aquel tiempo de lo que es la revuelta de los macabeos, lo que es anteriormente de eso, cuando Antíoco Epífanes helenizó el templo y engañó a muchos porque él quería ser adorado como Dios. Entonces el anticristo, ¿qué es lo que quiere el diablo? O sea, el anticristo va a ser poseído por el diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere que lo adoren a él. Pero aquellos que se mantengan fieles al Señor no van a adorar al diablo. Pero, ¿qué es lo que le va a dar el diablo al mundo? Les va a dar paz y seguridad, que es lo que ellos quieren. Pero aquellos que son entendidos porque leen la palabra de Dios y porque tienen el Espíritu de Dios, les revela todas las cosas. Y para nosotros es importante, así como en aquel tiempo los macabeos se levantaron cuando vieron esta injusticia, cuando vieron esta abominación, así como los macabeos tuvieron la revuelta de los macabeos, nosotros como cristianos debemos ser fieles al Señor cuando vemos estas abominaciones que están ocurriendo, no solamente en Jerusalén, pero hoy en día en la iglesia. Cuando vemos estas abominaciones, cuando el diablo se está infiltrando, debemos tener ese mismo carácter de los macabeos y ese mismo celo por el Señor. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? Irán va a seguir siendo uno de los problemas de Israel. Pero esto, cuando lleguemos al capítulo 10, es un poco más específico de lo que está pasando con Irán hoy en día. Pero el Señor está mandando al gobierno americano para ayudar a Irán, para ayudar a Israel, perdón. Y de esta manera, nosotros como cristianos debemos orar para que todos los que están ahí sigan al Mesías y reciban al Mesías. Y nosotros mismos tener el carácter de seguir predicando el Evangelio. Porque el Señor, así mismo como Antíoco Epífanes, es una sombra y nos enseña al anticristo. Va a venir uno que es el anticristo y va a engañar a muchos. Tienes el Papa, es un anticristo, pero no es el anticristo. El anticristo va a ser buenísimo lo que es engañando a la gente. Y así mismo nosotros tenemos que tener cuidado. Hay muchísimo más de estudiar lo que es esta parte, pero quiero hacerlo un poco corto. Pero se puede ir en mucho más detalles y estudiar mucho. Y les recomiendo que lean el capítulo y mediten en él. Le pidan al Señor que les dé sabiduría en eso. Y nada, seguimos leyendo en el próximo capítulo. Que Dios los bendiga.